Si hay una palabra que describe a nuestro tiempo, es la palabra crisis. Y cuando hablamos de crisis, no solamente estamos hablando de crisis por motivo de la pandemia, es una crisis de salud, pero hablamos también de crisis económica y hablamos de crisis moral, hay crisis de valores, hay crisis nacionales, mundiales, pero hay también crisis personales. Quizá alguno de ustedes esta mañana, o yo mismo, estamos pasando por una crisis que no entendemos por qué nos llegó en este tiempo. Una crisis que no podemos ni siquiera imaginar qué tan grande es. Pero que en tiempo de crisis, la palabra de Dios nos muestra qué debemos hacer. Y en este día la palabra del Señor nos va a enseñar y vamos a tomar como base los capítulos 1 y 2 de Job, en donde la crisis se vuelve una crisis personal. ¿Que abarca la familia? Sí, abarca la familia. ¿Que abarca la comunidad? Sí, abarca la comunidad. Pero la crisis fundamentalmente es personal. Ya el pastor Luis ha leído en el capítulo 1 y hemos visto lo terrible para un hombre como Job, que era un buen hombre, que era apartado del mal, que era íntegro y que tenía una gran fortuna. Imagínense ustedes en ese tiempo tener 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Era una riqueza incalculable. Además, una familia maravillosa. Tenías 3 hijos y tenía 7 hijos y 3 hijas. 10 hijos. Sin embargo, en un momento dado, y sin que él supiera que era una crisis motivada, porque Dios le da permiso al enemigo que lo pruebe, encontramos que comienzan los mensajeros a venir y a decir que los sabeanos han atacado y se llevaron todo, que mataron a todos los criados, que cayó un rayo y calcinó las ovejas y a los demás criados, y no quedó ni uno solo más que el que fue a avisar, que unos salteadores, caldeos, también vinieron y se llevaron los camellos y mataron a todos los criados. Y finalmente la noticia más terrible, que estando sus hijos celebrando en casa de su hijo mayor, en una fiesta, vino una tormenta, derribó la casa y todos murieron. Doloroso, doloroso. Pero todavía no terminaba la crisis, porque inmediatamente después el enemigo toca el cuerpo físico de Job, y hay llagas dolorosas, y hay sarna en todo su cuerpo, y se tiene que poner ceniza, y se tiene que rascar con un pedazo de teja. Y luego, la cereza del pastel en tiempo de crisis. La esposa, benditas esposas, aquellas que en tiempo de crisis tienen una palabra para nosotros que nos anima y nos levantan y nos ayudan, pero en este caso no sucedió así. La esposa de Job viene para decirle, ¿todavía le sigue siendo fiel a Dios? Yo te voy a dar un consejo. Maldice a Dios y muérete.
Bueno, Job apenas si pudo responder en medio de su enfermedad. Hablas como una necia. Cuando Dios nos envía cosas buenas, las recibimos con agrado, pero cuando Dios nos envía cosas que no nos agradan, que nosotros clasificamos como malas, aunque el Señor siempre tiene un propósito en ellas, no las vamos a recibir. Y aún en el sufrimiento, termina el capítulo 1 diciendo, aún en el sufrimiento Job no dijo nada en contra de Dios. Posiblemente tu crisis no llega a tanto como el caso de Job, que es un caso extremo, pero es crisis. Y en medio de esa crisis estás preguntándote, ¿qué debo hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago para salir de esta crisis personal? Miles de años atrás, David también nos ha compartido en el Salmo capítulo 11, versículo 3, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Cuando los fundamentos están siendo destruidos, cuando todo es un caos, cuando todo está en crisis, ¿qué puede hacer la gente buena? ¿Qué pueden hacer los cristianos? ¿Qué pueden hacer los cristianos fieles? Si nosotros le hiciéramos la pregunta a Dios de una manera directa, la respuesta del Señor sería, adórenme, enfóquense en mí, porque en la hora más oscura y en el momento en que más necesitamos apoyo y ayuda, lo mejor es enfocarnos en Dios. En medio de la crisis, en medio del caos, en medio de la confusión, en medio del momento difícil, cuando nos sentimos deshechos, cuando nos sentimos fuera de control, es en ese momento cuando necesitamos enfocarnos en Dios y adorarle. Cuando tu corazón, amado hermano, amada hermana, se está rompiendo porque estás en medio de una crisis, adoremos a Dios. Adora a Dios. Van a pasar muchas tragedias en nuestra vida. Vamos a perder a seres amados. Y en medio de esta pandemia, cada semana el corazón se nos rompe y a veces ya no nos da tiempo de llorar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, a nuestros consiervos que se nos adelantan en esta peregrinación hacia la patria celestial. Y nuestro corazón se duele y va a llegar el momento en el cual, así como nuestro país y así como el mundo está en crisis, nuestra vida puede estar en crisis y necesitamos recordar que tenemos que volver a Dios, que tenemos que acercarnos a Él, tenemos que enfocarnos en Dios y adorarle. Miren lo que dice dos salmos, el Salmo 105, el versículo 4. Recurran al Señor y a su fuerza. Busquen siempre su rostro. Salmos 34:9 dice, Salmos 34:9, teman al Señor ustedes sus santos, pues nada falta a los que le temen. Enfóquese en Dios, adore al Señor. Usted va a decir, ¿a poco es fácil adorar al Señor en medio de la crisis, en medio de la tragedia, en medio del dolor? Bueno, Job nos enseña que sí, que no es fácil, pero que sí es posible. Job nos muestra que se puede adorar en medio del dolor, de la tragedia, de la crisis, del momento difícil, con el rostro lleno de lágrimas. Se puede tener un canto de alabanza a Dios, un canto de adoración al Señor. Y el libro de Job nos muestra 4 cosas que debemos hacer en medio de la crisis. Y si estás pasando por una crisis, por favor, presta atención.
La primera cosa que nos enseña la palabra del Señor es que cuando enfrentamos una crisis, lo primero que tenemos que hacer es decirle a Dios lo que sentimos. No es aparentemente muy espiritual, pero pruébelo y va a ver cuánto ayuda. En medio de la crisis, en medio de la tragedia, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, dígale a Dios cómo se siente. Lamentaciones capítulo 2, versículo 19, dice el escritor sagrado: levántate y clama por las noches. Cuando empiece la vigilia nocturna, deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Lo que está diciendo la palabra de Dios claramente es que descarguemos nuestro sentimiento, que descarguemos lo que tengamos dentro de nuestros corazones delante del Señor y al vertirlo como agua que de una jarra nosotros ponemos dentro de un vaso, digámosle al Señor lo que sentimos. Se realizó una encuesta para ver cuáles serían los sentimientos que más afectan al ser humano y se detectó que por lo menos hay 4 o 5. Enojo, dolor, incredulidad, ansiedad y temor. Son legítimas. Estas expresiones humanas, estas emociones humanas son legítimas. Si usted está enojado por lo que sucedió esta semana y porque aquel cercano a su corazón falleció o está grave o está muy enfermo, su enojo es una respuesta racional de amor hacia esa persona. Aún Dios se enoja cuando gente inocente es lastimada. El amor exige que nos enojemos, que no seamos apáticos, que tengamos que enojarnos por lo que tengamos que enojarnos. Sentir dolor. Hemos visto imágenes desgarradoras en los periódicos, en la televisión. No podemos evitar que en un momento dado sintamos dolor y nuestro corazón se desgarra cuando vemos tragedias humanas como las recientes inundaciones en los países de Centroamérica y en Chiapas, nuestro estado, y el estado de Tabasco, particularmente algunos municipios cercanos a Villahermosa. Nos causa dolor ver lo que le sucede a nuestros hermanos. A veces hay incredulidad y decimos, ¿por qué sucede que 2 huracanes juntos en fila uno tras otro? Y se cumple el dicho aquel que llueve sobre mojado. Apenas se están bajando las aguas cuando otro huracán llega. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo pudo suceder esta situación? Bueno, a veces hay incredulidad, no podemos creer. Yo no podría creer esta semana que alguien tan joven fuera llamado por Dios. O no podía creer que alguien que le sirve a Dios con todo su corazón, el Señor lo llama a su presencia de una manera intempestiva, cuando menos se espera. Bueno, a veces hay ansiedad, a veces hay temor. La verdad es que nadie sabe lo que va a suceder de hoy en adelante. Ninguno de nosotros puede saber qué viene. Lo primero que debemos hacer en medio de la tragedia, en medio de la crisis, es descargar nuestras emociones en Dios y decirle a Dios cómo nos sentimos. Le voy a decir un secreto.
Por favor, recuérdelo. Si usted le dice al Señor cómo se siente, tenga la seguridad, Dios sabe manejar nuestras emociones. Él nos dio emociones, Él nos creó. Él puede manejar nuestras dudas, Él puede manejar nuestro enojo, Él puede manejar nuestra incredulidad, Él puede manejar nuestro miedo, nuestras preguntas, nuestra confusión, nuestro dolor. Eso es exactamente lo que Job hizo. Cuando él lo perdió todo, vino ante Dios y le dijo cómo se sentía. Si usted lee en el capítulo 7 de Job, versículo 11, por lo que a mí toca, dice, no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. Job fue brutalmente honesto ante Dios. Él le dice cómo se siente. Él le dice qué está pasando en su corazón. Durante esta semana, dele una leída al libro de Job, todo el libro de Job, no solo en capítulos 1 y 2, y usted va a ver cómo la primera ocasión se acerca a Dios, le expresa sentimiento y manifiesta confusión, pero luego pasa a la queja y de la queja acusa a Dios y está dispuesto a que Dios en un momento dado le dice, Job, ahora sí, amárrate tu túnica, fájate los pantalones, porque ahora yo voy a hablar. Y el Señor comenzó a tratar con Job. Dios puede entender nuestras preguntas, entender nuestro dolor, entender nuestra confusión. Cuando pasamos por crisis, algunos van a decir, en medio de la crisis, sonríe y aguanta. Bueno, no. O no digas nada, guárdate todo. No, la palabra de Dios dice, descarga tus emociones en Dios. Dile al Señor cómo te sientes. Deja que el Señor trate con lo que hay dentro de tu corazón. Platícale a Él lo que estás pasando. El capítulo 42, el Señor elogia la honestidad de Job y dice en el versículo 8, es el último capítulo de Job, capítulo 42, y en el versículo 8 dice, mi siervo Job orará por ustedes. Le está hablando a los amigos de Job. Y yo atenderé a su oración y yo los haré quedar en vergüenza. Y no los haré quedar en vergüenza. Y conste que, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Todos aquellos que tuvieron una relación cercana al Señor, gracias a Dios que fueron honestos delante de Él, y tanto Jeremías, Malaquías, Job, David, Noemí, Raquel, Rebeca, todos los siervos del Señor se acercaron a Dios y le dijeron sus sentimientos. Y a veces, como en el caso de Job, hasta cuestiona las acciones de Dios. Salmo 116 es David el que escribe. En Salmo 116, versículo 10 dice, aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Sí estoy afligido, sí te digo cómo me siento, pero sigo confiando en Dios. Es una declaración de fe. La Biblia nos enseña que podemos quejarnos con Dios, expresarle nuestras emociones a Dios con honestidad, como un acto de fe, como un acto de adoración, porque primero
creo que hay un Dios que me escucha. Y en segundo lugar, creo que Él escucha mis oraciones, me atiende y Él permite que yo le diga lo que siento y aún así me sigue amando. Aún así me sigue amando. No solamente vengamos delante del Señor y le digamos lo que sentimos, pero en segundo lugar, alabemos a Dios en medio de las circunstancias. ¿Vamos a pasar por la tragedia? Sí, vamos a pasar. ¿Vamos a perder seres amados? Vamos a perder seres amados. ¿Las cosas no van a salir bien? Algunas veces no van a salir bien. No esperemos una explicación de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No hay explicación. Hasta cuando lleguemos al cielo, si el Señor nos da oportunidad, nos va a decir, mira un poquito hacia el pasado. Y nos va a mostrar las cosas que sucedieron. Y el Señor nos dice, te voy a explicar por qué permití que esto sucediera en aquella ocasión. Mientras nosotros alabamos al Señor. Job, en el capítulo 1, versículos 21 y 22, dice, entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo eso, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Él alabó a pesar de todo. A pesar de todo, adoró al Señor. Las circunstancias de la vida no pueden cambiar la verdad acerca de Dios. Job alabó a Dios. Y mire qué manera extraordinaria. Primero, él dice, aun cuando las cosas van mal, yo puedo alabar a Dios porque Él es bueno. Él es bueno. Es un Dios amoroso. Capítulo 31 de Job, versículo 4, dice, ¿acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? Él conoce nuestro camino. Él mira dónde andamos. Él conoce nuestro nombre. Él sabe cuántos cabellos tenemos. Él nos conoce en detalle en la totalidad de nuestra vida. Y Él tiene un plan para nuestras vidas. En el capítulo 23, el versículo 14, Job dice, hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado, lo realizará. Hay plan delante de Dios en todo lo que sucede en nuestra vida. Y podemos agradecerle porque en ese plan Él nos protege, Él nos guarda, Él nos ayuda, Él está con nosotros. Hay otro pasaje de la Biblia que quiero solamente recordarles, y ya les dejo de tarea que ustedes lo busquen, es Habacuc. Es otro personaje extraordinario porque a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está sucediendo en su país, a pesar de que el impío lo ha atacado, a pesar que está en medio de la crisis, él está furioso, clama a Dios, pero al final dice, voy a afirmar mi fe. No importa lo que suceda, voy a confiar en ti, oh Dios. Y es más, te voy a alabar, te voy a adorar en medio de las circunstancias. ¿Y cómo termina Habacuc? Aunque la higuera no florezca, ni haya vides en los sembradíos, con todo, es decir, las vacas sean quitadas de la majada, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Vamos a orar por fortaleza en medio de la crisis, pero también vamos a adorar al Señor en medio de la situación difícil. En tercer lugar,
Vaya recordando, acérquese a Dios y manifiéstele cuál es su sentir acerca de lo que está sucediendo, sus emociones, cómo se siente, qué tiene dentro de su corazón. Pero luego adórele, glorifíquele en medio de la situación difícil. Pero en tercer lugar, pídale a Dios fortaleza y ayuda. Por eso ya leímos el Salmo 105, versículo 4, dice, recurran al Señor y a su fuerza, busquen siempre su rostro. Job dijo en el capítulo 12, versículo 13, con Dios están la sabiduría y el poder. Y David decía, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. En el Salmo capítulo 3, versículo 5. Y me llama la atención que los escritores sagrados hablan del sueño porque evidentemente una primera señal de estrés y de presión en medio de una tragedia, en medio de una situación difícil, en medio de una crisis, es que no podemos dormir. Cuando estamos estresados, nuestra mente no para, está moviéndose continuamente, no la podemos desconectar, no podemos dejar de pensar. Eso nos afecta, estamos afligidos, estamos enojados, estamos tristes, no podemos dormir. Pero el salmista dice, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. También dice la palabra en Salmos 37, versículo 39, la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Dios está esperando darnos esa fuerza que necesitamos. En medio de la crisis necesitamos fuerzas. Para superar los problemas, para superar la pandemia que estamos enfrentando, la adoración a Dios, el acercamiento a Él y el pedirle de su gracia va a ayudarnos para que estemos conectados a la fuente de poder, el poder de Dios. Él va a darnos fortaleza, Él va a darnos ayuda. Por eso testificaba en el Salmo 63, el versículo 2, el salmista dice, te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Eso es enfocarse a Dios. Vamos a necesitar enfocarnos al Señor, pero necesitamos pedirle a Él también gracia, fuerza, poder para superar la crisis. Y finalmente, mantengámonos enfocados en Dios y en sus promesas. Mantengámonos conectados a Él, cercanos a Él, reconociendo que Él tiene promesas para nosotros. Mira lo que nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día, día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y vea usted 3 enseñanzas maravillosas que nos da aquí, que vienen a ser razones por las cuales el apóstol Pablo dice, no nos desanimamos. No nos desanimamos. La primera de ellas, las dificultades son temporales, no duran, van a terminar. Las dificultades son pasajeras. Número 2, Dios utiliza para un propósito mayor, para un propósito eterno, lo que sucede en nuestras vidas. Y número 3, debemos
mantener nuestros ojos puestos en Dios. El mundo, la economía, la moral han sido sacudidas desde sus bases, pero la soberanía de Dios no puede ser movida. Jesús dice en Juan capítulo 16, versículo 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Sí, vamos a seguir experimentando crisis, días difíciles, días de prueba. No debemos tener miedo. Nuestra seguridad no está ni en nuestros recursos, ni en el mundo, ni en los gobiernos. Nuestra seguridad está en el reino de Dios y en el Dios que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hebreos 12:28 confirma, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. El éxito de sobrevivir a las crisis, a las tragedias, a los momentos difíciles, a los momentos de prueba, es enfocarnos en lo que es correcto, enfocarnos en Dios, y Él traerá paz a nuestra vida, quitará el temor, quitará el miedo, va a ayudarnos a estar fundamentados sobre la roca. Recuerdan que al principio les comenté que David anunció algo que ustedes pueden leer en el Salmo capítulo 11, versículo 3. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Y la palabra de Dios nos responde, nos queda buscar a Dios, enfocarnos en Dios, expresarle nuestros sentimientos, adorarle y recordar sus promesas para nuestra vida. La adoración abre las puertas a todas esas bondades de Dios para nosotros. Déjenme concluir diciéndoles, yo sé y estoy seguro que la mayoría de las personas que murieron esta semana y que dejaron tristeza en nuestro corazón y dolor en nuestra vida, no sabían que iba a ser el último día de su vida. A veces nosotros creemos así, que vamos a vivir, nos vamos a quedar, a todos les va a tocar el coronavirus, pero menos a mí, y a todos los demás se van a enfermar y menos yo, todos se van a morir menos yo. La verdad es que es inevitable. Todos enfrentaremos crisis y todos enfrentaremos la muerte. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos queda en estos momentos difíciles? Acercarnos a Dios. Él es nuestro refugio.